Las expresiones algebraicas son conjuntos de cantidades numéricas y literales que se relacionan entre sí por los signos de las operaciones aritméticas como sumas, diferencias, multiplicaciones, divisiones, potencias y extracción de raíces. Por ejemplo, esto es una expresión algebraica, esto es una cantidad numérica, estos son literales. Esto es otra expresión algebraica, ¿sí? Hay multiplicaciones, sumas, restas, divisiones, potencias o raíz cuadrada, que no es más que una potencia, etc., ¿no? Todos estos son ejemplos de expresiones algebraicas. En particular, un tipo de expresión algebraica son los monomios. Los monomios son expresiones algebraicas en las que las únicas operaciones que aparecen entre las variables son el producto y la potencia de exponente natural. Recordemos que la potencia de exponente natural no es más que un producto. Por ejemplo, 2x al cuadrado por y al cubo por z. ¿Sí? Esto sería equivalente a 2 por x por x por y por y por y por z. Entonces, en realidad, las únicas operaciones que aparecen son el producto entre las variables y los números. El coeficiente es el número que aparece multiplicando a las variables. La parte literal está constituida por las letras y sus exponentes, es decir, por las variables. Y el grado es la suma de todos los exponentes de las variables. Por ejemplo, aquí tenemos que x está elevado a 2, y está elevado a 3 y z está elevado a 1, aunque no se indique. Por lo tanto, el grado sería 2 más 3 más 1, que es 6. Esto es un monomio de grado 6. Dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Por ejemplo, este monomio es semejante a este otro monomio. ¿Por qué? Porque la parte literal es idéntica. X cubo más y cuarta más z. X cubo más y cuarta más z. Lo único que se diferencia es el coeficiente. Algunos ejemplos de monomios. 4 por x a la 5 es un monomio. Bueno, pues tiene una parte, un coeficiente y una parte literal, ¿no? Que es x a la 5. Es un monomio de grado 5 y el coeficiente es 4. En este caso, no es un monomio porque x está elevado a la menos 5. Y recordemos que tiene que estar elevado a un número natural. Entonces, no es un monomio. En este caso tenemos 4 por x a la 5. Esto sí es un monomio, pero aparece una resta. Y recordemos que en los monomios nada más puede aparecer el producto o la potencia. Por lo tanto, esto no es un monomio. Este de aquí es un monomio, pues sí es un monomio porque aunque este 2 aparece en el denominador, es parte del número, ¿sí? Del coeficiente. Entonces x está elevado a la 5, por lo tanto sí es un monomio de grado 5 y el coeficiente es menos 3.5, que es menos 7 entre 2. En este caso, ¿es esto un monomio? Pues sí, porque aparece una raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada nada más está en el coeficiente. Por lo tanto, el grado es 7, que es el exponente de x, y el coeficiente es raíz cuadrada de 3. ¿Es un monomio esta expresión algebraica? Pues no, porque x a la 5 aparece en el denominador. Esto sería equivalente a que si apareciera en el numerador, pero con una potencia negativa. Entonces no es un monomio. Y 43 raíz cuadrada de x no es un monomio porque la raíz cuadrada de x es equivalente a x elevado a la 1 medio. ¿Sí? Igual que aquí, x elevado a la 5 realmente es equivalente a x elevado a la menos 5 en el numerador, por eso no era un monomio. Aquí raíz cuadrada de x es como si fuera x elevado a la 1 medio, y 1 medio no es natural, por lo tanto no es un monomio. Cuando sumamos monomios, nada más se puede efectuar una suma de monomios si los dos son semejantes, es decir, si tienen la misma parte literal. Por ejemplo, 2x al cuadrado por y al cubo por z más 3x al cuadrado por y al cubo por z mantienen la misma parte literal y lo único que se diferencia es el coeficiente, por lo tanto se pueden sumar sumando los coeficientes. En este caso tenemos de nuevo una suma, una resta, por supuesto. 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta más 7x a la cuarta se pueden sumar porque la parte literal es la misma. Y entonces sería la suma de estos monomios es igual a la suma de los coeficientes por la parte literal.
En este caso igual, la parte literal en todos estos sumandos es a al cuadrado por b por c al cubo, en todos los casos. Por lo tanto, la suma de todos los monomios es igual a la suma de los coeficientes por la parte literal. El producto de monomios, se pueden multiplicar cualquier tipo de monomios, ¿sí? Y el monomio resultante no es más que uno donde ¿cómo se llama? Los coeficientes se multiplican y la parte literal también se multiplica, ¿sí? En este caso, x al cubo por x al cubo se puede reducir porque sería igual a x a la 3 más 3, que es igual a x a la 6. Si lo que tenemos es un monomio multiplicado por un número, pues el resultado es el coeficiente por el número multiplicado por la parte literal. Y aquí tenemos, por ejemplo, la multiplicación de tres monomios. Entonces, el coeficiente sería la multiplicación de los tres coeficientes, que sería menos 2 por menos 5 por menos 3. Y la parte literal sería la multiplicación de las tres literales, que sería x al cubo por x al cuadrado. Menos 2 por menos 5 da 10 positivo, y 10 por menos 3 da menos 30. Y x al cubo por x al cuadrado es una multiplicación donde se suman los exponentes. Sería igual a x elevado a la 3 más 1 más 2. Y esto sería igual a menos 30 por x a la sexta. Este es otro caso donde tendríamos una multiplicación de dos monomios. De nuevo, el coeficiente es la multiplicación de los dos coeficientes y la parte literal es la multiplicación de las dos partes literales. Aquí, x al cubo por x al cubo sería igual a x a la 3 más 3. Y al cuadrado por y sería igual a y al cuadrado y elevado a la 2 más 1. Y z a la 5 por z al cuadrado es igual a z a la 5 más 2. El resultado sería 108 por x a la 6 por y a la 3 por z a la 7. La división de monomios es otro monomio que tiene por coeficiente el cociente de los coeficientes y cuya parte literal se obtiene dividiendo las potencias que tenga la misma base, es decir, restando los exponentes. No siempre la división de monomios es otro monomio. En algunas ocasiones sí, en otras no, como vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos 18 por x a la sexta por y al cuadrado por z a la quinta dividido entre 6 por x al cubo por y por z al cuadrado. Bueno, sería la división de los coeficientes, 18 entre 6, multiplicado por la división de las partes literales, que sería x a la 6 dividido entre x a la 3, es x a la 6 menos 3. Y al cuadrado dividido entre y es igual a y a la 2 menos 1. Y z a la 5 entre z al cuadrado es igual a z elevado a la 5 menos 2. Y nos daría esto. Aquí tenemos 12x al cubo entre 4x, los coeficientes se dividen y también la parte literal, x al cubo dividido entre x es igual a x al cubo menos 1. Aquí tenemos otro ejemplo, 36 por x al cubo por y a la 7 por z a la cuarta dividido entre 12x al cuadrado y al cuadrado. Los coeficientes se dividen y la parte literal también se divide. X al cubo dividido entre x al cuadrado es x elevado a la 3 menos 2. Y a la 7 entre y al cuadrado es igual a y a la 7 menos 2. Y z a la cuarta dividido entre, y aquí no aparece z. Bueno, el no aparecer z es equivalente a que hubiera un z elevado a la 0. ¿Sí? Z elevado a la 0 es 1. Entonces sería z a la cuarta dividido entre z a la 0, que es lo mismo que z elevado a la 4 menos 0. Y este sería el resultado. Hay que tener cuidado porque en algunos casos como este, el resultado nos da una parte literal donde algunos exponentes son negativos. Entonces el resultado es una fracción algebraica, pero no es un monomio. Potencia de monomios. Bueno, se eleva cada elemento del monomio al exponente de la potencia. Por ejemplo, 2x al cubo elevado al cubo es igual a 2 al cubo por x al cubo elevado al cubo. Cuando tenemos un exponente elevado a otro exponente, se multiplican los exponentes. Entonces, x elevado al cubo, todo ello elevado al cubo es igual a x elevado a la 3 por 3, que es x a la 9.
Aquí tendríamos menos 3 por x al cuadrado elevado al cubo, sería igual a menos 3 elevado al cubo por x al cuadrado elevado al cubo. Menos 3 elevado al cubo es igual a menos 27. Y x elevado al cuadrado elevado al cubo es igual a x elevado a la 2 por 3. Menos 3 por x al cuadrado por y a la cuarta igual menos 3 elevado al cuadrado por x al cuadrado y a la cuarta elevado al cuadrado. La potencia de una multiplicación es igual a la multiplicación de las potencias. Entonces aquí quedaría x al cuadrado elevado al cuadrado por y a la cuarta elevado al cuadrado. Cuando sumamos dos o más monomios, el resultado es un polinomio. De hecho, un monomio es un polinomio realmente también. Entonces, los polinomios están constituidos por un conjunto finito de variables y constantes, coeficientes, relacionados con las operaciones de suma, resta y multiplicación, así como también exponentes enteros positivos. Entonces, podemos tener polinomios de una variable o polinomios de varias variables. Por ejemplo, estos de aquí son polinomios de una variable, ¿sí? Nada más aparece x en los polinomios, ¿sí? Noten que esto es la suma de un monomio más otro monomio más otro monomio. En el 2 parece que no existe parte literal, pero de nuevo sería equivalente a decir que esto es igual a 2x elevado a la 0. ¿Sí? Entonces se puede considerar como un monomio. Aquí tenemos otro monomio, 3x al cuadrado, otro monomio. Aquí tenemos un monomio, aquí puede confundirnos que esté dividido todo entre 2.4, pero en realidad esta expresión es lo mismo que 8.4 entre 2.4 por x a la cuarta, que es un monomio, más 3 entre 2.4 por x al cuadrado, que es otro monomio. También podemos tener polinomios de varias variables. Por ejemplo, aquí tenemos pues cuando aparecen más de una variable, ¿no? Aquí tenemos un monomio, otro monomio, este es un monomio también de dos variables, este es otro monomio, 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 y aquí algo parecido a la fracción anterior. Esto sería 8.4 por yx a la cuarta entre 2.4, que es un monomio, más 3 entre 2.4 por xy al cuadrado, que es otro monomio, más 5 entre 2.4 por x, que es otro monomio, menos 2 entre 2.4, que es un número, que es un monomio.